Buenos días a todos y todas. Gracias por asistir al ciclo de webinars Impulsa Comercio Galicia, los talleres que organiza la Federación Gallega de Comercio con la financiación de la Xunta de Galicia. Soy Chema García, técnico de marketing, y actuaré como presentador y moderador. En estas jornadas os aportaremos conocimientos sobre las tendencias y necesidades formativas que necesitáis para ampliar vuestros horizontes profesionales en el sector del comercio. Quiero recordar a los participantes que al estar conectados aceptaron las condiciones de la Ley de Protección de Datos y que esta sesión va a ser grabada. La manera en la que trabajaremos en esta sesión será la siguiente. El ponente irá compartiendo pantalla y explicando con voz e imagen. Y los asistentes podréis interactuar a través del chat. Cuando queráis, indicadla allí y yo mismo la comentaré en directo para ir respondiendo a vuestras dudas. Sed, por tanto, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con la sesión de hoy dedicada a las tendencias en el comercio minorista. En este webinar veremos las últimas técnicas y estilos de gestión que están marcando el trabajo en el sector comercial en estos momentos. El encargado de la misma va a ser Agustín Pérez Calvo, docente experto en gestión comercial con muchísima experiencia en centros comerciales abiertos y en permanente contacto con profesionales como vosotros. Bienvenido, Agustín. Adelante. Muy buenos días. En primer lugar, gracias, Chema, por tu presentación y gracias también a todas las personas que nos acompañáis esta mañana pues, para hablar de pequeño comercio. Voy a pasar a compartir mi Perfecto. ventana ya. Vale, se ve, ¿verdad? Ya estamos Genial. viendo tu presentación. Vale, muy bien. Pues Puedes esta maximizarla si mañana, quieres para que se vea un poquito más sí, amplio. ahí está. Perfecto. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar de tendencias en el comercio minorista. Como os decía Chema, yo he trabajado muchos años en una asociación de empresarios y un centro comercial abierto que tenía asociado, con lo cual, bueno, comparto seguramente muchas inquietudes y muchas sensaciones que vosotros y vosotras pues compartís, ¿vale? Bueno, en este bloque de cápsulas formativas que vamos a ir viendo bueno, pues a lo largo de los próximos días, vamos a iniciar hoy el de tendencias en el comercio minorista, seguiremos este jueves con el de ecología en el pequeño comercio, continuaremos la semana que viene con estrategias de diferenciación, ética y transparencia y finalmente el 11 de noviembre tendremos la sesión de cierre presencial, ¿vale? En un lugar que, bueno, pues se determinará brevemente y que, bueno, también se retransmitirá como es habitual a través de Teams. Exactamente. Bueno, En las próximas sesiones os desvelaremos dónde será el lugar. Os podemos decir que va a ser en la provincia de Lugo. Estamos hablando con varias asociaciones comerciales y viendo cuál nos acoge. Y nada, os informaremos con tiempo suficiente por si estáis por la zona, podéis venir y conocernos en persona. así es. Bueno, pues en esta sesión vamos a hablar de un poquito, vamos a introducir el tema hablando del contexto en que se infiere hoy en día nuestro comercio. Vamos a también comentar cuáles son los nuevos roles, el nuevo perfil del consumidor de hoy en día y finalmente pues dedicaremos bastante tiempo a hablar de tendencias en visual de merchandising para que podáis mejorar el rendimiento de vuestros espacios comerciales, ¿vale? Bueno, respecto al contexto del comercio, por cierto, que si queréis, como os decía Chema, apuntar alguna cuestión, dudas, algún comentario que queráis compartirlo, pues será bienvenido a través del chat, ¿vale? Bueno, Lo acabo de respecto... escribir, lo acabo de escribir, se Sí. lo he puesto ahí, o Ah, sea, vale. cualquier coseña ya nos la cuentan por aquí. Vale, genial, Chema. Bueno, pues la radiografía de hoy en día del comercio es que vivimos en un contexto en el que el crecimiento es muy moderado, por debajo, muy por debajo de las cifras globales de la economía, que desempeña la economía. También es cierto que esta situación empeora significativamente cuando hablamos de pequeño comercio y no de comercio. Y bueno, pues los titulares habitualmente pues arrojan pues estos titulares, ¿verdad? Que bueno, cierres de comercios en la mayor parte de localidades. Luego otro factor también muy importante y decisivo, la cámara se me cayó, ¿no? Sí, ahora volvió, Sí. Ahora, ahora lo vi. volvió. Vale. Bueno, de todas Pues formas estamos con la presentación maximizada y te escuchamos perfectamente, o sea que no hay ningún problema, puedes seguir vale, sin vale. preocuparte por la cámara. Vale. Bueno, pues otra cuestión también importante que genera pues,
dificultades para competir en el pequeño comercio, pues según la aparición de esas grandes plataformas digitales que incluso están teniendo repercusiones para fabricantes. Vemos que, bueno, pues la aparición de estas plataformas, especialmente las chinas, no solo Amazon, sino, por ejemplo, estas como Shein, Temu, etcétera, etcétera, están teniendo repercusiones, ya no solo para el pequeño comercio, sino ahora mismo se están registrando repercusiones para, bueno, pues incluso pues fabricantes de ropa deportiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, es cierto que las que son muy, muy grandes resisten mejor, pero las que tienen un tamaño, los proveedores medios o pequeños, pues están teniendo ciertas dificultades. A esto también las grandes plataformas digitales le tenemos que sumar la competencia de esas áreas comerciales que actúan como nodos, bueno, pues en las principales calles de las ciudades o incluso en esos centros comerciales cerrados que, bueno, pues dificultan también mucho pues la supervivencia del comercio. Nos suponen pues unos competidores muy, muy exigentes. Otro punto derivado de lo anterior es que el contexto en el que se desenvuelve el pequeño comercio es que la digitalización es ciertamente escasa. Es significativo y todos debemos saber que poner en marcha un proyecto de comercio electrónico es muy difícil, exige mucho tiempo y especialmente en los primeros meses e incluso en los primeros años. El comerciante tiene que hacer un esfuerzo muy grande y muy sostenido para que su proyecto empiece a ver resultados. Entonces, bueno, pues esto dificulta muchas veces que los proyectos de e-commerce, pues al final, pues los pocos que se lanzan no puedan ser viables o no alcancen pues el éxito que muchas veces esperamos. Hay programas de la Xunta de Galicia, lo veremos también a continuación, para facilitar la digitalización y la modernización de los negocios, de los pequeños negocios comerciales que financian, bueno, pues desde páginas web hasta, bueno, pues otros, muchas fotografía de productos, redes sociales, etcétera, etcétera. Es un apoyo también que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Un punto también que muchas veces juega en nuestra cuenta, en nuestra contra, son zonas que a veces nuestros comercios están ubicados en zonas con un atractivo limitado, porque bueno, pues puede haber falta de aparcamiento, escasa afluencia por delante de nuestro negocio, la dispersión, la atomización del pequeño comercio, pues a veces dificulta que existan pues ejes comerciales concentrados, ¿vale? Porque esos ejes comerciales facilitan, bueno, pues que la gente se movilice, se desplace a esos espacios para hacer sus compras. Entonces, bueno, si falta pues o si hay demasiada dispersión, puede dificultarlo, ¿vale? Intervenciones en la calle de humanización, es decir, si no están humanizadas o si hay dificultades de movilidad en transporte público, en tránsito, también pueden jugar en nuestra contra. La iluminación, el mantenimiento, en general el entorno de nuestros comercios, ¿vale? También a nivel económico y respecto a los costes, estamos experimentando un momento de costes crecientes, especialmente significativo en la parte de los alquileres. Esto también, bueno, pues juega en contra de nuestro margen comercial y a veces el sostenimiento, la viabilidad económica de nuestro proyecto puede verse en entredicho. Es un contexto que tenemos que gestionar, ¿vale? Pero no solo los alquileres, sino también los suministros, los costes de personal, etcétera. Y bueno, a esto si le sumamos que no tenemos posibilidad de generar economías de escala, pues nos puede, bueno, pues es algo que también tenemos que gestionar activamente. Vale. Hay otro punto que es el relevo generacional, que el COVID, sí es cierto, que lo veremos a continuación, impulsó en cierta medida proyectos de comercio local, pero todavía es necesario que el relevo en el pequeño comercio aumente. Y la dispersión de la población, que muchas veces pues, dificulta que tenga una masa crítica para ciertos tipos de actividades, ¿vale? Pero todo esto, sin duda alguna, si le damos la vuelta a todos estos puntos, podemos concluir o podemos llegar bueno, pues a este punto. Es decir, que el pequeño comercio nos puede facilitar una mayor personalización. Es decir, como son estructuras mucho más pequeñas, mucho más ágiles, dinámicas, tenemos y respondemos de un modo mucho más rápido, ¿vale? Tenemos entonces mayor capacidad para fidelizar y para crear experiencias únicas, para conectar.
Es decir, si hablábamos que, bueno, pues en los años 80 el enfoque del marketing era meramente transaccional, es decir, lo que importaba era la cantidad de cosas que vendía, las ventas que yo cerraba, hemos pasado a un marketing, bueno, pues más enfocado en la calidad, ¿vale? Y hoy en día el enfoque es un enfoque inminentemente experiencial, emocional, en el que yo conecto, pues eso, a nivel emocional con el cliente. Con lo cual, estas estructuras pequeñas que tenemos en nuestros comercios facilitan que respondan a este nuevo modelo y que conecten con mayor facilidad, ¿vale? Entonces, eso es un punto muy, muy positivo que tenemos que explotar, sin duda alguna. La proximidad, ¿vale? Es decir, nosotros ofrecemos producto de kilómetro cero, más sostenible y que conecta directamente con nuestros barrios y que conecta también muchas veces con, bueno, pues esa participación activa en la vida pues cultural, social, pues apoyando fiestas, eventos que, bueno, pues refuerzan pues nuestro compromiso con el entorno, ¿vale? Y también tenemos que atender especialmente y seguir muy de cerca esos nuevos modelos de negocio que se enfocan en nichos que se encuentran en auge y especializados. Por ejemplo, hoy en día hablamos pues el sector o el nicho de los que bueno, pues, no quieren contaminar, son los zero wasters, como por ejemplo bueno, pues las tiendas de productos de limpieza ecológica, ¿vale? Detergentes, pues jabones, fregasuelos, etcétera, etcétera, productos de, como os decía anteriormente, de kilómetro cero, el ámbito de las mascotas, que es un nicho en auge también, etcétera, etcétera. Tenemos que también localizar cuáles pueden ser estos ámbitos para conectar nuestro negocio también con ellos, ¿vale? Y finalmente, otro punto también muy positivo que tenemos es que en cierta medida disponemos de apoyos públicos. Hablamos, por ejemplo, de bonos comercio o pues esas ayudas que saca bueno, comercio de la Xunta de Galicia todos los años pues para sostenibilidad, para digitalización o incluso actuaciones en centros comerciales abiertos para favorecer el asociacionismo o en mercados municipales, aquí se os muestra por ejemplo, pues una taquilla refrigerada que se instala en un mercado municipal en Ribeira que permite, bueno, pues a los comerciantes depositar ahí sus compras y que el cliente, pues cuando le venga bien a la tarde, pues cuando sea, pues viene y inserta su código y se lleva su compra refrigerada. ¿Vale? Entonces no es necesario bueno, pues es una solución para que esa pescadería no tenga que estar abierta pues de 9 de la mañana a 9 de la noche porque no puede competir con, por ejemplo, pues con una estructura de un supermercado. Vale. Bueno, pues estos apoyos públicos, pues sin duda alguna sirven y nos ayudan para construir ese marco de competencia, ¿vale? Con nuestras, sobre todo, las plataformas digitales y las grandes áreas, ¿vale? En resumen, digamos que para concluir un poco este contexto es que tenemos cada vez un ecosistema con menos tiendas, se están quedando menos tiendas. Pero estas tiendas que se quedan son más digitales, más exigentes y es decir, que se enfocan mucho más en lo que os comentaba, la experiencia del cliente. Vale. Y esto, especialmente la experiencia del cliente, lo que vamos a las sensaciones que nos transmite, es fundamentalmente lo que marca la frontera entre los que probablemente sobrevivan y los que tengan más dificultades para lograrlo. ¿Vale? Bueno, respecto al consumidor de hoy en día, bueno, hemos visto un poquito la oferta, ¿vale? En la parte del comercio vamos a ver muy sintéticamente el perfil del consumidor que tenemos en nuestros días. Y este perfil es que, bueno, bueno, me gusta reflexionar, tener un punto de inicio eh, el año 2020, la pandemia, este contexto, que es cierto que, bueno, pues se habló mucho de pequeño comercio, ¿vale? Por su proximidad, por la seguridad que necesitábamos en ese momento de comprar en entornos no masificados, próximos, ¿vale? Y bueno, muchos comercios reportaron que estos negocios exploraron bueno, pues, un auge en las ventas después justo de la pandemia, ¿vale?
Es cierto que también incluyeron pues, fórmulas de personalización, especialmente, ¿vale? Para tratar de retener y fidelizar a esos clientes, pero es cierto que desde la pandemia, con el paso de estos años, bueno, hubo otros cambios, y es que la competencia al final de las grandes plataformas, como os comentaba, y las áreas comerciales se está volviendo a imponer, ¿vale? Fue importante la pandemia porque supuso un punto de reseteo, ¿vale? Para que fuésemos todos conscientes y los barrios fuésemos y los pueblos fuésemos conscientes de la importancia que tienen para la actividad económica en nuestras calles. Pero es cierto que hoy en día parece que esa sensación se haya olvidado y que volvamos a ese entorno de gran competencia con las plataformas digitales y las áreas comerciales, ¿vale? En resumen, tenemos un consumidor que es más global, que viaja más, que tiene muchas experiencias de compra, que está muy informado, es decir, cuando a veces se está construyendo esa decisión de compra, pues investiga en Internet, compara, opina incluso en esas plataformas, valora los negocios, es muy tecnológico, es decir, el enfoque de compra va a ser inminentemente omnicanal, es decir, puede verlo en redes sociales, lo busca en internet y tiene una duda que plantea por WhatsApp, ¿vale? Y finalmente a lo mejor lo acaba comprando en tienda, ¿vale? Es decir, esa perspectiva omnicanal es la que impera. Es muy exigente, derivado de estar tan informado, ser tan tecnológico y global. Asume nuevos roles de vida, ¿vale? Pues hoy en día, así como hace muchos años, pues lo habitual es que la compra la hiciesen las mujeres, eso no sucede hoy en día, ¿vale? Nuevos roles. Adquiere también nuevos hábitos, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues las mascotas, la importancia que tienen también pues, en nuestras vidas, es importante en general. Busca experiencias que conecten emocionalmente con sus necesidades, ¿vale? Y existe cierta predilección por productos sostenibles y éticos, ¿vale? Es decir, también es cierto que compra según conveniencia y esa conveniencia radica especialmente en el factor precio, pero a precios semejantes valora también mucho y va a tener especial predilección por aquellos productos que tengan pues, un marco de sostenibilidad y ética. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues también nos da pistas de cómo debe ser o cómo debemos construir también nuestra oferta para resolver sus necesidades. ¿Vale? Y esto ya por la parte de la oferta, nuestros comercios y el consumidor. Una vez que tenemos un poco perfilado eso, ahora sí me gustaría meternos de lleno en, bueno, pues tendencias en visual merchandising, es decir, cómo tenemos que estructurar nuestros espacios comerciales para que éste vea mejorado su rendimiento, ¿vale? Y para Vale, antes eso, de que te metas de lleno, Agustín, sí, hacemos una pequeñita parada. Un sí, poco para, ya que hiciste esa pequeña radiografía del consumidor, relacionar también con clases anteriores, exactamente. vale, Comentabas un poquito que el consumidor es más tecnológico y que busca experiencias. Y en las clases anteriores hablo un poquito de esto, se habló tanto de conectar con ellos en redes sociales y en plataformas digitales, como de crear experiencias de consumo, no solo que sea la típica atención de te vendo esto y ya está, sino de darte más servicios asociados al producto, de crear clubes de clientes, clubes de compra, realizar eventos y demás. Entonces, simplemente comentar para nuestra audiencia que pueden revisar las clases anteriores en la web de Comercio Galicia. Al acabar la sesión os decimos cómo acceder. Pero bueno, que un poquito las conclusiones de Agustín sobre el consumidor de hoy. En ciertos puntos hemos visto ya ciertas cosas en clases anteriores y nada, simplemente quería recordároslo para que lo tengáis presente también, para ampliar un poquito vuestra formación en sesiones que ya quedaron grabadas. Y ya te dejo continuar, Agus. obviamente, ahí tenía algunas píldoras que son muy interesantes, ¿no, Chema? Como por ejemplo, Sí, bueno, cuando se aborda WhatsApp Business, por ejemplo, por ejemplo. la compañera Iria, pienso que había impartido ese taller. Sí, sí, Bueno, que exactamente, sí. son muy recomendables que visualicéis esos contenidos. Bueno, seguimos con Visual Merchandising, que tengo muchas ganas de ver lo que nos comentas por aquí. Vale, bueno, vamos a entonces por ello. Antes de nada, vamos a definir este concepto, ¿vale? Es decir, ¿qué es el visual?
Bueno, pues tal y como os pongo en la presentación, es un conjunto de métodos y técnicas que tiene como objetivo fundamental mejorar la rentabilidad del espacio, ¿vale? Del espacio comercial. Para eso se va a fundamentar en dos puntos: en la presentación activa y atractiva de los productos, ¿vale? Porque una buena presentación del producto va a implicar que el resultado de la actividad mejore, ¿vale? Bueno, pues para gestionar activamente el visual merchandising tenemos que tocar unas teclas, y esas teclas son fundamentalmente seis, y son las que se muestran en esta ecuación que sale en la zona inferior, ¿vale? Tenemos que tener entonces el producto adecuado, en el lugar adecuado, el lugar de la tienda adecuado, en el momento oportuno, es decir, por momento tendrá que modificarse la estructura de la tienda, cómo se muestra ese producto, con el apoyo debido, ¿vale? El apoyo, bueno, pues puede ser un display, un cartel, bueno, pues un tarjetón que ponga pues oferta o solo hoy, que sea, con el apoyo debido, con la cantidad correcta y con el precio adecuado. Es decir, cuando tocamos armoniosamente esas seis teclas, estamos trabajando activamente el visual merchandising de nuestros espacios comerciales, ¿vale? Bueno, el visual merchandising no solo es sobre el interior de la tienda. Es decir, al final la tarjeta de presentación de nuestros negocios son los exteriores, la fachada, ¿vale? Entonces, lo que se ve desde fuera. Esto es al final, pues, como una tienda online, ¿vale? Nosotros necesitamos captar que esa gente que pasa por delante de nuestros establecimientos entre en la tienda. Y en una segunda fase, esa gente que entra en la tienda que acabe comprando, ¿vale? Esos dos puntos clave. Entonces, para captar ese tránsito exterior, el exterior de nuestro establecimiento es fundamental. Es nuestra carta de presentación que tenemos que mimar, que tenemos que cuidar, que incluso contribuye a hacer paisajismo urbano, ¿vale? Y tenemos que presentarlo de tal modo que facilite pues, esa atracción. Los aspectos que debemos a cuidar fundamentalmente son la fachada, ¿vale? Que esté cuidada, que esté bien presentada, los rótulos, la iluminación, los escaparates, mostrar el horario, ¿vale? Lo veremos en otra sesión, ¿vale? Pero el horario es obligatorio que se muestre al público desde el exterior. Y quizás en algún momento, para dinamizar un poco las ventas, podemos hacer algún tipo de montaje exterior, ¿vale? Pues si yo vendo ropa, pues unos maniquíes como un escaparate exterior, ¿vale? Lo cual hay que pedir permiso, se pide permiso, y si se concede, bueno, pues puedo hacer algún tipo de montaje, bueno, pues algún tipo de estructura, para que, bueno, pues la gente choque de lleno con ella, ¿vale? Y diga, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y se anima a entrar, ¿vale? Bueno, al final todo esto, todos estos puntos que os estoy comentando, van a contribuir a generar unas expectativas en el consumidor, ¿vale? Es decir, en función de cómo yo presente pues, mi fachada exterior, el exterior de mi tienda, pues el consumidor se genera ya unas expectativas en función del tipo de producto que voy a comprar, el precio, la calidad del servicio, la garantía que tiene ese producto, con lo cual es muy importante mimar ese exterior y que esté, lógicamente, en coherencia con lo que yo hago, ¿vale? Bueno, es vital sorprender a las personas. Lo que os decía, que podemos hacer montajes exteriores, ¿vale? Y se recomienda de vez en cuando, especialmente en aquellos momentos en los que el nivel de ventas baja, ¿vale? Es muy, muy habitual que reservemos, por ejemplo, las mejores partidas para escaparate en las épocas que más vendo. Por ejemplo, Navidad, para hacerlo más espectacular. Pero lo más importante es dinamizar y hacer especialmente esfuerzo en los momentos de menores ventas, ¿vale? Esa sería mi recomendación. Bueno, en resumen, lo primero que tenemos que hacer para ese espacio comercial es buscar el ADN, es decir, los elementos que nos diferencian, ¿vale? Y el visual merchandising nos va a ayudar. Os voy a poner algunos ejemplos, así un poco, bueno, son de ciudades, obviamente, no es comparable, pero simplemente para que, bueno, podamos hacer pues una pequeña lluvia de ideas y ver cómo se pueden, bueno, pues presentar los productos de modo diferente, ¿vale? Pues aquí tenéis, por ejemplo, el caso de una librería en Londres, ¿vale? La Cook and Book,
que, bueno, pues la propuesta de visual pues es muy poco librería, ¿vale? Con tonos muy oscuros, los libros colgando en el techo, ¿vale? Tenemos esta librería Aqua en Venecia, con la embarcación ahí en medio, y bueno, pues llama la atención que el visual merchandising es poco visual, ¿vale? Es decir, lo atractivo de esta tienda es justamente la desorganización aparente que impera en el espacio. Vale, bueno, pues es otra propuesta de visual, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser toda absolutamente todo bien puesto, con una coherencia y una técnica súper trabajada, sino que esto es la antítesis y puede funcionar también perfectamente, ¿vale? Es decir, hay que buscar el ADN al final. Bueno, esta péndula en Ciudad de México con elementos pues muy naturales y que, bueno, pues mezclan, se llama cafebrería y mezcla pues el concepto café y libro, ¿vale? Es una imprenta en Lisboa, bueno, una antigua imprenta, de hecho tiene aquí la imprenta aquí arriba Sí, la en el maquinaria, piso. ¿verdad? Sí, claro, efectivamente. Y bueno, pues en ese espacio pues contribuye, bueno, pues hicieron pues una cafetería, como es en la zona inferior, librería, mezclaron ambos conceptos, ¿vale? Lo que está muy de moda En- es mezclar como dos conceptos comerciales en un mismo local, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora de degustaciones más venta directa de productos. Sí, efectivamente, porque conecta además, como dices, Chema, con ese marketing experiencial, ese Ujú. marketing emocional que nos genera pues vivencias y experiencias únicas que son absolutamente memorables. Entonces, bueno, pues combinar esos aspectos, ¿no? Que hoy, antes, por ejemplo, pues no, las panaderías eran panaderías, pero hoy en día, Ya, tal ya y se como puede, claro. comentamos, se mezclan y también pues se hibridan y conviven armoniosamente, pues por ejemplo, pues tomarme un café y comprarme un pan o desayunar en esa Claro. panadería. Vale. También tenemos la ventaja de que el cliente está más tiempo dentro de nuestro local, o sea, podemos impactarle de distintas maneras, con distintos productos, sacando cosas nuevas, renovando, ¿no? Efectivamente, y es muy importante que al final, pues que el ticket medio, que siempre tire hacia arriba, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, pues este tipo de actuaciones, pues al final, que permiten convivir varias actividades, pues al final el objetivo que tienen es que ese ticket medio, pues pueda ser un poco superior. Comentábamos también en la última clase con Lola Ronda, que hablábamos un poquito de Sí. club de clientes y de colaboración entre distintos tipos de locales, que también se está haciendo mucho el tema presentaciones, temas artísticos, talleres, o sea, implicando, por ejemplo, en una calle que haya varios tipos de comercios, implicando unos con otros, compartiendo productos, compartiendo actuaciones, prestando local para que otro venga y haga algo de lo suyo, con lo cual se hace equipo, por así decirlo. Y al final estás atrayendo clientes de otros locales al tuyo, estás teniendo más tiempo, gente diversa en el local. Yo creo que eso también es positivo un poco para esta tendencia que nos estás comentando. Absolutamente. Y luego, bueno, pues al final pues estás atrayendo un número mayor de personas muy diferentes, con intereses muy diferentes y que se muevan por un espacio, pues que al final, por ejemplo, pues una persona que no tiene una motivación pues de pues X, pues no iría. Ujú. Entonces, bueno, al Exactamente. final sí que trabajan en red, tal y como dices, Chema, pues una tienda que vende lanas, una cafetería que tiene librería, etcétera, etcétera, al final atraes a ese espacio urbano, pues perfiles muy diversos, Ujú. Correcto. efectivamente. Muy bien. Bueno, pues cuando el clima lo permite, Ajá. pues también en tiendas que, bueno, conecta mucho con el exterior. De hecho, si os fijáis, es una tendencia muy habitual que las grandes superficies aunque estén en puntos urbanos, es decir, en el centro urbano, grandes firmas, normalmente las puertas son muy grandes, es decir, no tienen puerta, ¿vale? Para que la idea es que conecte espacialmente el exterior y el interior, ¿vale? Que digamos que la tienda es una prolongación de la calle, ¿vale? Entonces, Ujú. esto es una idea también bastante importante que debemos de evitar que tengan, bueno, pues puertas muy rígidas o entradas muy cerradas nuestros negocios, ¿vale? Abrirlos cuanto más a la calle mejor, ¿vale? Esa sería la idea.
Bueno, esto es también una librería en Madrid, ¿vale? Aquí también, bueno, eso inspira un poquito el concepto de la tienda efímera, también la tienda que Ujú, se ponen temporalmente pues, en las calles, ¿vale? ujú. Y bueno, pues está, por ejemplo, en este caso, las fotos para que podáis compararlo están hechas especialmente desde el punto de vista de las librerías, ¿vale? Aquí tenéis otra de Kids Republic, que, bueno, para niños, que, bueno, a una zona de juegos con los libros, ¿vale? Para que, bueno, ese espacio pues sea un poco más armonioso y gustoso para los niños. Es un poco como hacía la antigua cadena de jugueterías Imaginarium, que Sí. tenía dos entradas, la de los adultos y la de los pequeños, bueno, para darles también la bienvenida a lo que eran realmente sus clientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son espacios que están pensados no solo para la persona que paga, ¿vale? Para el cliente, sino también para el consumidor, es decir, la persona que va a consumir finalmente ese producto, que en este caso serían los niños, ¿vale? Nuevos conceptos también, pues estos se hacen obviamente en ciudades, ¿vale? En nuestros pueblos no, pero como inspiración, como elemento inspiracional, pues puede ser interesante. O incluso muchas veces, en este caso, por ejemplo, en la librería, es muy interesante, tenéis ahí el enlace librería.io, que esta librería está organizada por ideas, no por géneros, ¿vale? Entonces, bueno, pues una idea puede ser el mar, ¿vale? Otra idea puede ser el amor y en amor nos podemos encontrar pues desde, bueno, pues narrativa, un ensayo, ¿vale? Y desde el mar pues un atlas, lo que sea, ¿vale? Narrativa también. Y bueno, pues digamos que desarrollan toda su estructura, es decir, la organización de este establecimiento está por ideas, no por géneros, que es lo habitual en las librerías. Vale, os dejé ahora el enlace a librería.io en el chat, por si queréis echarlo un vistazo, pero me parece una idea bárbara la de cambiar un poquito la estructura Sí, sí, sí. y centrarse en las ideas. Me parece muy rompedor, la verdad. Sí, efectivamente. Pues ya, bueno, después de este esta pequeña lluvia de ideas, vamos a centrarnos entonces en puntos ya muy específicos del visual, ¿vale? Vamos a empezar desde fuera para adentro, ¿vale? Y lo primero que vemos, además de esa fachada, van a ser los escaparates, ¿vale? El escaparate es, en definitiva, nuestra tarjeta de presentación, ¿vale? Como os decía, crea paisaje urbano, ¿vale? Contribuye a crear paisajismo, genera impacto porque transmite sensaciones de lo que vendemos, cómo lo vendemos, cómo, bueno, pues ofrecemos ayuda a nuestros clientes, esas garantías, ese trato personal, ¿vale? Y contribuye también a aumentar las ventas, el escaparate, ¿vale? Con lo cual debemos mimarlo, saber cuáles son las tendencias, montarlo adecuadamente, ser creativos, planificarlo y, en definitiva, arriesgar, siempre arriesgar, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos entonces planificar un escaparate? Bueno, en primer lugar, debemos activar la creatividad. Debemos inspirarnos, buscar un elemento que, bueno, nos haga pensar en una temática o una propuesta de escaparate. Vale. Para ello, bueno, podemos pensar en una historia para inspirarnos, ¿vale? Una historia que nos haya pasado, un cuento, ¿vale? Podemos crear un cuento en ese escaparate, crear una exposición, ambientarlo simplemente, quizás, bueno, pues a lo mejor vamos a vender algo pues de playa y creamos pues simplemente pues un ambiente, ¿vale? Y lo que sí es muy importante que el espacio esté equilibrado, ¿vale? Y otro punto clave es que nos debemos esforzar especialmente en temporadas bajas. En aquellos meses que menos vendamos son los que tenemos que activar los mejores escaparates, las mejores propuestas. ¿Vale? Evitemos lo rutinario e innovemos. ¿Vale? Muchas veces, no, es que esto siempre lo pongo aquí, y esto lo hago así y esto lo cuelgo así. No, es decir, evita lo rutinario, porque lo rutinario, ¿qué hace? No activa al cliente. El cliente, cuando pase por delante, va a ver lo rutinario. ¿Vale? Que tu libro está en la misma zona, que el maniquí está en la misma zona, ubicado en la misma posición, entonces, bueno, pues es rutinario y no le sorprendes. Por lo tanto, no puedes tener siempre la misma estructura, los mismos maniquíes, el mismo número, o los mismos muebles, porque al final eso evita, pues,
la innovación, ¿vale? Entonces, no llama la atención. Para crear el escaparate, lo primero que tenemos que hacer es conocer el producto y el público, es decir, qué le gusta a nuestro público, inspirarnos e imaginar una idea factible, buscar materiales y, muy importante, crear un boceto. Aunque no sepáis dibujar, como es mi caso, yo no sé dibujar, pero para crear un boceto es muy sencillito, ¿vale? Simplemente trasladar la idea que tengo en un pequeño dibujo, ¿vale? Y eso me va a ayudar pues ya a, bueno, a reflexionar sobre los materiales que voy a necesitar, el producto que voy a exponer, ¿vale? El atrecho, si necesito algo, también, ¿vale? Y eso es una pequeña reflexión para saber cómo me quedaría y lo que voy a necesitar fundamentalmente, ¿vale? Una vez que tengo eso, la idea, el material, etcétera, etcétera, bueno, pues deberemos escoger el día, vaciarlo, limpiarlo, efectuar el montaje y ajustar la iluminación, que es fundamental. Cada vez que vamos a modificar un escaparate hay que ajustar la iluminación, ¿vale? Salvo que nuestra iluminación pues sean proyectores, que no sean ajustables, que no sean focos direccionables, ¿vale? Que ahí no tendremos que hacer nada. Como mucho, bueno, que también podemos hacer. Podemos poner algún punto de luz focal, ¿vale? Y con los proyectores apagados y crear una nueva ambientación lumínica si yo tengo proyectores fijos, ¿vale? El objetivo es fundamentalmente sorprender, ¿vale? Y evitar lo rutinario. Respecto a nuestro escaparate, es importante que si no lo tiene, que se lo coloquemos. En primer lugar, unos rieles o unas guías en el techo para que esto el objetivo es que nos permita hacer composiciones aéreas. Es decir, en el momento que tengamos pues que colgar, bueno, no solo bueno, un producto, sino quizás un atrecho o bueno, una decoración, pues es importante que tengamos estos rieles que se compran en la ferretería, hay muchísimos y no nos cuesta nada. Vale. Entonces, en primer lugar, esas guías en el techo, fundamental tenerlos, ¿vale? Otra recomendación es disponer de iluminación con focos dirigibles, ¿vale? Y con potencia y color adecuado. ¿Por qué? Porque la potencia, bueno, antes de nada, el color. El color, si puede ser, debería ser blanco cálido, ¿vale? Un amarillo cálido, dependiendo del producto, porque las luces muy blancas, ¿vale? Bueno, pues no se recomienda porque el producto no resalta tanto y parece que pierde calidad. Lo bueno de estas luces que son un poco más amarillas, ¿vale? Es que realzan el producto y le dan una sensación de mayor calidad, ¿vale? Entonces, bueno, el blanco cálido es el color, bueno, el amarillo más claro que podéis tener y es el más recomendable. Vale. Los focos dirigibles, como os digo, os va a permitir que en función de la estructura que penséis, podáis ajustar esta iluminación, ¿vale? Porque el objetivo es que iluminemos el producto, no el escaparate, ¿vale? Lo que tiene que resaltar es el producto. Si yo ilumino todo el escaparate, bueno, pues estoy enseñando mi escaparate. Pero es que a mí me interesa quizás iluminar un producto y un pequeño atrezo en segundo plano, ¿vale? Pero tenemos que reflexionar sobre esto. Y si no tenemos focos dirigibles, ¿vale? Con potencia adecuada y color adecuado, no lo conseguiremos, ¿vale? La potencia, bueno, estos focos generalmente los hay que tienen dos potencias, ¿vale? Mayor y menor para noche y día, ¿vale? Porque de día, pues obviamente vamos a necesitar más potencia, ¿vale? Por el efecto de la luz del sol, la luz natural. En todo caso, bueno, ya os digo, aunque no tengan varias potencias, al menos que tengan pues ese blanco cálido, ¿vale? Y también es muy importante que en el escaparate dispongamos de tomas eléctricas, porque, bueno, pues ahora viene, por ejemplo, la Navidad, queremos poner alguna luz o simplemente conectar un taladro para hacer algo, ¿vale? Y no podremos hacerlo. Entonces, es muy, muy cómodo que en los escaparates tengamos alguna toma eléctrica, porque va a facilitarnos siempre la vida, ¿vale? Pues a lo mejor quizás queramos poner pues una lámpara, pues lo que sea, y así podemos hacerlo, ¿vale? Bueno, la composición de ese escaparate tiene que ajustarse fundamentalmente a estas tres formas elementales, ¿vale? Es la recomendación. Que se ajuste o bien, bueno, pues a la forma cuadrada o rectangular, triangular o circular, ¿vale? Es decir, la composición global, lo que resalte, tiene que responder a algunas de estas figuras, ¿vale? El triángulo no tiene por qué ser regular, ¿vale? Puede ser, bueno, por ejemplo, como el que veis en pantalla, que tiene una forma triangular.
¿vale? Pero son las formas base que se usan habitualmente para la generación de composiciones, ¿vale? Entonces, quedaros que es muy importante que cuando vayáis a distribuir los elementos en vuestro espacio, que la composición a la que responda o a la que se vea, la figura que se vea, de lejos responda a alguna de estas figuras, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, bueno, otros dos casos más, ¿vale? De dos bocetos hechos a mano. Si os fijáis, ambas se basan en las formas base que hemos visto, ¿vale? La de arriba bueno, pues usa elementos cuadrados, pero la forma final es en triángulo, como la de abajo, ¿vale? Porque se juega con las alturas y al final, bueno, pues son rectángulos, sí, vale, pero la forma que tiene la composición de este espacio es triangular, ¿vale? Bueno, pues luego ya en cada rectángulo, cada uno de estos volúmenes, ya se dispondrá pues de un producto, lo que sea, pero la composición global es esa, ¿vale? Debemos tener también un equilibrio óptico, es decir, más o menos, si cortásemos, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, si cortásemos este escaparate a la mitad, deberíamos ver que, bueno, pues más o menos queda el peso de cada mitad es semejante, ¿vale? Es decir, la cantidad de cosas que pongo a un lado y a otro, pues quedaría bastante en equilibrio, ¿vale? No siempre, pero habitualmente sí, ¿vale? Puedo hacer una zona triangular con más peso hacia la derecha o hacia la izquierda, pero la zona que quede más desierta, ¿vale? Pues ahí tendré que poner pues algún atrezzo o algo. ¿Vale? Para que no quede absolutamente vacía. Bueno, la vista debe de recaer en un punto focal, es decir, hay un elemento que actúa como punto central, es decir, yo si paso la vista rápido, mi vista tiene que quedar en uno de esos puntos, ¿vale? Por ejemplo, el punto de fuga en la zona inferior sería la zona más alta, ¿vale? Este volumen más alto, ¿vale? Sería el punto focal. El punto focal muchas veces también se puede usar no solo por altura, sino por color, que yo lo destaco, pues respecto a los otros volúmenes, bueno, pues este le pongo un color más intenso, ¿vale? O una iluminación más fuerte y los otros más tenue, ¿vale? Es el punto focal. Y bueno, como veis, se pueden efectuar agrupaciones en pirámide o por repetición, pero la recomendación es nunca poner producto a nivel del suelo, ¿vale? Porque al final da la sensación de que lo estás deteriorando. Siempre tiene que estar pues, encima de algo, ¿vale? Para que dar esa sensación de calidad a los usuarios. Respecto a la disposición del producto en el interior, ¿vale? Tenemos varias pautas. La disposición vertical, la disposición que tenéis aquí, ¿vale? Agrupaciones verticales, agrupaciones horizontales o mixtas. Es cierto que hoy en día la tendencia es la agrupación mixta, depende del espacio, pero la tendencia es la agrupación mixta porque contribuye, bueno, más a llamar la atención, ¿vale? Lo que sí es muy importante es que cuando pongamos nuestro producto, nuestro mobiliario tenga segmentos, tenga bloques diferenciados, más o menos de 1,20 m. ¿Por qué? Para, primero, agrupar por el producto y para que el cliente pueda descansar. ¿Vale? Se pueda ubicar mejor en el espacio comercial y pueda descansar. Por eso es muy importante que en estas disposiciones existan segmentos, divisiones físicas, ¿vale? Que permitan al usuario pues descansar. Si no hay estas divisiones, no puedo mostrar mucha cantidad de producto. Es decir, ¿es necesario tener esos segmentos, esas divisiones? No. Pero si no tienes divisiones, si no tienes esos segmentos, la cantidad de producto que puedes mostrar es muy inferior. Vale, porque si no nos cansamos. Imaginaos, pues un perchero de ropa, de camisetas, de aquí a 4 metros lineales. Vale, eso es para comprar desde el punto de vista del visual, pues genera a realizar menos cierres de ventas. Vale, entonces, si tenemos mucho producto, lo recomendable, utilizar segmentos. Y si Por, tenemos poco, perdona, Agustín, sí. sí, por enlazar un poquito con conceptos que comentaste antes. Un Ujú. poco podríamos recomendar que buscasen el ADN del local, ¿no? En este tipo de disposiciones, que trataran
de sorprender y que, bueno, que la tendencia sea un poquito rompedora, ¿no? Lo que funcionó toda la vida, a lo mejor romperlo un poco y hacer de los locales algo un poco más sorprendente. Sí, efectivamente, viendo lo que pasa a mi alrededor, cómo qué hace mi competencia, vale, pues es un punto muy bueno de partida. De, pues quizás, pues vamos a intentar hacer la antítesis, vamos a replantearlo de modo diferente. O aunque sea, pues una pequeña zona de la tienda, a ver cómo responde. Voy a hacer aquí un proyecto piloto y ver a ver qué pasa si cambio la distribución. Vale, es muy Sí, interesante experimentar. como se hacen mucho los test A/B en publicidad digital con distintos formatos de anuncios, viendo cuál es el que mejor funciona y luego potenciar el que mejor resultado da. También podemos Mm. poner islas en la tienda, ¿no? Y buscar un poquito el funcionamiento de cada una y ir Sí. viendo cuál da mejores resultados. Claro, así es. Es decir, tenemos que ir experimentando, innovando y tratar de, bueno, replantearlo todo, ¿vale? Replantearlo siempre todo. Y bueno, porque el espacio comercial al final se presta a jugar muchísimo. Entonces, bueno, pensar también cuáles son mis zonas frías, cuáles son mis zonas calientes, ¿vale? Pues a la zona caliente tendré que llevar lo que quiero vender y no vendo, ¿vale? A las zonas frías tendré que movilizarlas más o quizás poner el producto que ya vendo, ¿vale? O crear algún tipo de, bueno, pues estructura o elemento visual que atrape el interés de la gente y que la lleve a ese punto. Entonces, bueno, tenemos que tratar de reflexionar sobre el espacio y ver cuál es el flujo habitual. Bueno, pues mis clientes normalmente entran por aquí, van aquí. Vale, ¿qué tengo aquí? Lo que vendo. Bueno, pues replanteémoslo. Vale, replanteemos. ¿Qué tengo en la zona de caja? ¿Qué vendo? ¿Qué no vendo? Eso es muy importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta para ubicar el producto en el espacio adecuado, como decíamos al principio. Si me permitís un ejemplo, a mí me sorprendió una librería en Vigo la semana Sí. pasada porque normalmente tenía la caja en un lugar determinado y el, Mm. y el, el escaparate en paralelo. Y de repente tenían toda la tienda al revés, toda. Con lo cual te obligaban a ir hasta el fondo, a hacer un recorrido distinto del que tú hacías habitualmente como cliente. Yo lo pensé un poquito para comentártelo en esta sesión, porque realmente no cambiaban el producto, cambiaban tu manera de relacionarte con los vendedores y con la tienda. Te obligaban a hacer recorridos diferentes para llegar a donde tú donde normalmente vas, o que yo siempre voy a un tipo de libro determinado, ya no lo encontraba allí, tuve que mover, tal. Entonces, esa Pues, sensación de novedad, de sorpresa es agradable. claro, te encuentras cosas nuevas que quizás nunca encontrases si tienes el mismo recorrido. Exactamente, sí. Efectivamente, muy interesante. Pues luego también otra cuestión a la que tenemos que reflexionar son los niveles de exposición. Es decir, tenemos que tener en cuenta que existen fundamentalmente cuatro niveles, ¿vale? El nivel bajo, nivel suelo, está entre 0 y 50 centímetros más o menos. El nivel manos, ¿vale? A la altura de las manos, una zona un poco más baja visualmente, pero bastante cómoda, ¿vale? Para coger el producto que es de 50 a 80, y luego el nivel más vendedor, que es el nivel ojos, ¿vale? El nivel de 80 a 170 centímetros en general, y finalmente el nivel sombrero, ¿vale? Que es el más alto, y bueno, aquí como os digo, es el nivel que solemos usar, se recomienda usar para almacenaje, incluso para poner algún tipo de identificativo, bueno, pues que pues con una promoción o lo que sea para dinamizar, ¿vale? Especialmente las zonas frías, ¿vale? Es cierto que no hay por qué usar todos estos niveles, ¿vale? Pero sí también tenemos que tener en consideración que si nuestro espacio es muy reducido, vamos a estar obligados bueno, pues a rentabilizar cada metro cuadrado y seguramente usemos los cuatro niveles, ¿vale? Ahora, cuanto más amplio sea el espacio, más agradecido en ese sentido, pues no vamos a tener que usar, por ejemplo, pues un nivel sombrero, ¿vale? El nivel ojos, como os decía, es el producto que nos interesa vender, no que vendamos, sino que nos interesa vender, que nos interesa pues promocionarlo, sacarlo, eh, pues que acaba de entrar, que tenga un buen margen para nosotros, ¿vale? Ese debe estar siempre ubicado en esta zona. El otro es el segundo más vendedor, ¿vale? 50-80, muy cómodo también. Y finalmente el nivel inferior, pues lo que se recomienda pues son productos pues o más bien o voluminosos, ¿vale? O pesados.
O también, bueno, pues por ejemplo, pues tengo pues una tienda de ropa, pues ahí sí es cierto que pondría, por ejemplo, pues el calzado, ¿vale? Pondría pues unas camisas, pues frenteadas o de lado, unos pantalones y abajo pues un calzado, ¿vale? Pero normalmente el producto que más vamos a usar es el que está en nivel manos y en nivel ojos, sin duda alguna, ¿vale? También podemos experimentar sobre cambios de productos en esta posición, ¿vale? Subirlo o bajarlo. Bueno, aquí os pongo un pequeño gráfico que está sacado de un estudio, luego os paso la referencia si queréis. Es un estudio sobre, bueno, pues un análisis de ventas respecto a, bueno, pues al cambio de producto en altura, ¿vale? Entonces, fijaos que sacando un producto a nivel inferior y subiéndolo a nivel ojos, ¿vale? Pues puede aumentar, generar un impacto en las ventas del 80%, ¿vale? Bajarlo de nivel ojos a nivel intermedio, pues un 20% de ventas, ¿vale? Y así sucesivamente. Quiere decir que tengamos en consideración que podemos jugar también con la altura, ¿vale? Del producto. Y es más, debemos hacerlo para ver cuál es el rendimiento y cuál es el cambio que obtenemos. Bueno, respecto al mobiliario, la recomendación es que tratemos de buscar mobiliarios muy versátiles, que se adapten y porque al final lo importante es aprovechar ese espacio. Normalmente lo más habitual es que en pequeño comercio el espacio sea inminentemente reducido, con lo cual voy a tener que aprovechar mucho cada metro cuadrado. En conclusión, yo si tengo, por ejemplo, un expositor o un mueble que no se puede ajustar en altura, ¿vale? Que si no se lo puedo ajustar, pues voy a desaprovechar pues todo este espacio, ¿vale? Toda esta zona y toda esta zona. En cambio, si yo, bueno, pues dispongo de un mueble pues más versátil que permita ajustarlo en altura, ¿vale? Lateralmente, etcétera, etcétera, que sea muy móvil, pues en este caso podré aprovecharlo más y hacer pues otro tipo de presentaciones. ¿Vale? Que sin duda alguna pues quedará desde el punto de vista del visual mejor, ¿vale? Porque queda más ajustado al espacio comercial y no quedan estas zonas desaprovechadas. Con lo cual, bueno, pues es importante también pensar en eso. Otra tendencia muy importante inmobiliario es que, y que conecta mucho con, bueno, pues con el contexto actual de sostenibilidad, es que los muebles pueden ser también reutilizados, ¿vale? Hay tiendas de ropa que, por ejemplo, pues en vez de gastarse antes, en los años 80 90 se gastaban barbaridades en mobiliario de este tipo, pues hay tiendas que pues, usan desde andamiajes, bueno, maderas recicladas pues, de andamios para hacer estanterías, etcétera, etcétera. Al final la idea es que el mobiliario no suponga un desembolso muy importante, ¿vale? Y que lo importante sea el producto y para mostrarlo debemos cuidar dos puntos clave, el suelo y la iluminación, ¿vale? Eso es clave, el suelo y la iluminación. El mobiliario también tiene que ser un poco fugaz, ¿vale? Si no me gusta, si me canso, bueno, debemos tratar de adaptarlo en la medida de las posibilidades, pues reciclando, como sea, ¿vale? Pero no tengamos pues unos muebles que sean carísimos, que sean, por ejemplo, como estos, ¿vale? Que nos ajustan, porque al final eso no genera rendimiento, ¿vale? El mobiliario también, si puede ser un poco, bueno, pues si me tengo que desprender de él, que no haya sido muy caro, básicamente, que haya sido pues aprovechado, reutilizado, etcétera, etcétera, es una tendencia muy habitual hoy en día en pequeño comercio para darle esa frescura y ese cambio, ¿vale? Bueno, aquí os muestro, por ejemplo, un ejemplo de un caso práctico de una exposición en la que hay un producto con varios niveles, ¿vale? Como hemos visto. Y bueno, en general, ¿qué os parece? Es decir, ¿se os ocurre algún modo de presentar mejor este producto, de esta composición? En principio parece un poco clásico, ¿no? Sí, clásico. Es como muy manida ya ese tipo de estantería. Ya no entro en la disposición, pero a lo mejor presentarlo de otra manera o algo un poco más rompedor, más modernito, más... Vamos, que no tengamos miedo de a lo mejor utilizar no tanto estanterías como muy de comercio, sino de distintos ámbitos y hacer la tienda un poco más rompedora. Vale. Efectivamente. Mira, vamos a ver algún punto, por ejemplo, los destaco aquí.
¿vale? A Vale. continuación, para que veáis. Bueno, en primer lugar, si tenemos un producto por repetición y con variación de colores, ¿vale? Lo ideal es usar el círculo cromático y agruparlos, ¿vale? Pues los verdes con los verdes, los azules con los azules y hacer una composición que nos va a quedar más armoniosa, ¿vale? Y en definitiva va a gustar mucho más. Otra cuestión es que adecuar las cantidades, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este caso, este establecimiento opta por, bueno, pues las libretas seguramente sean diferentes, ¿vale? Seguramente, estoy seguro que sean diferentes, su precio diferente, por eso están agrupadas, pero la cantidad debe ser semejante, si no tendremos que tenerlas almacenadas. Pero imaginaos simplemente que estas libretas, que ocuparían lo mismo, en vez de estar apiladas, estén frenteadas. ¿Vale? O en vez de estar frenteadas, estén frenteadas lateralmente, para que se vea, por ejemplo, la diferencia de colores y esos colores, a su vez, que estén organizados por círculo cromático. ¿Vale? Aquí, uy, perdón, en esta zona. ¿Vale? En vez de estar de frente, que esté un poco lateralmente y que se vea en los colores. Luego, estas zonas que no se ocupan, ¿vale? Pues deberíamos ocuparlas. Esas baldas deberían subir, ¿vale? O frentear también ese producto. Y luego la iluminación, ¿vale? Aquí esta zona está sobreiluminada, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en la imagen sale quemada porque seguramente pues tenga aquí un punto de luz, ¿vale? Seguramente no, tiene ahí un punto de luz, ¿vale? Y esta zona queda más oscura. Entonces, la iluminación debería ser mucho más homogénea porque al final este expositor pues no luce, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente para que lo veáis, ¿vale? Aquí es un expositor que quizás no sea necesario establecer segmentos, ¿vale? Porque son, bueno, pues elementos muy repetitivos, ¿vale? Todo libretas, todo folios, todo carpetas, ¿vale? Pero sí que su organización debería ajustarse. Fijaos que aquí lo hace un poquito mejor, ¿vale? El producto está frenteado e incluso en estas pequeñas libretas está frenteado, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, aquí lo ajusta bien, pero aquí sobra muchísimo espacio. Pues esos estuches quizás deberían estar dispuestos de modo, pues, en caída, ¿vale? Para que se pudiesen ver todos. Al final, pues si no te gusta el primero, no vas a ver los que hay detrás, ¿vale? Tiene que entrarte por el ojo el producto. Y lo que sí hace muy bien también la zona, el producto más pesado, en la zona inferior, ¿vale? Para que no cueste tanto cogerla. Así que, bueno, como punto de reflexión, para que veáis y que lo hagáis en vuestras tiendas, ¿vale? Que es muy importante hacer esta pequeña reflexión, ¿vale? Esto es lo que os decía de frentear el producto lateralmente, ¿vale? Esto es un de lado, enfrentado lateralmente para que se vea bueno, pues el color, por ejemplo, de los libros. De hecho, aquí incluso los agrupan por círculo cromático. ¿Vale? Además, cuando ponemos el producto, incluir esas tarjetas, lo que decíamos inicialmente, el apoyo debido. ¿Cuál es el apoyo debido? Bueno, pues a lo mejor una tarjeta de novedad, el mejor vendido, en promoción, Premio Planeta, ¿vale? Al final tenemos que tratar de llamar la atención especialmente en los niveles menos vendedores, pero también en las zonas frías del establecimiento, ¿vale? Debemos de detectarlas. En el interior, la iluminación también clave, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una iluminación focal dirigible hacia los mesados, ¿vale? Y hacia las estanterías no es necesario porque la incorporan, ¿vale? Lo incorporan. Entonces, si os fijáis en este espacio comercial, el techo no resalta, el suelo no resalta, ¿qué resalta? El producto. Aquí solo vemos producto. ¿Vale? Esto es un buen ejemplo. El espacio comercial debe resaltar únicamente el producto. Segmentos, bueno, el cartel indicativo de lo que nos vamos a encontrar ahí. ¿Vale? Sí es cierto que la altura, bueno, no está bien aprovechada. Aquí iba a caer pues, otro nivel más de libros. ¿Vale? Si estuviera bien ajustada. La iluminación, como os decía, es clave, ¿vale? Que es muy importante que en el nivel expositor, ¿vale? Pues también se cuente con la iluminación debida, ¿vale? Si es un foco que dirige pues, a todo, por ejemplo, una altura completa, de arriba a abajo, esto debe estar más o menos a 1 metro y poco, 1,10 m, 1,20 m, también del mobiliario. Y si es focal, ya hacia el punto, hacia el producto, bueno, pues que más o menos el foco de luz importante que alcance pues, el ancho del producto. Vale. En cuanto a la distribución de la planta, pues tenemos la zona platino, la mejor de la tienda, ¿vale? La entrada.
luego una zona oro, plata y bronce, ¿vale? Normalmente el sentido de circulación es antihorario porque somos diestros, cogemos el producto con la derecha y eso facilita esos flujos. Tenemos que tenerlo en cuenta. Cuáles son las zonas más vendedoras, porque esto al final nos ayuda a identificar cuáles son, por ejemplo, pues una zona fría, seguramente sea esta, ¿vale? Entonces que tendremos que movilizar. Es muy bueno también poner en la tienda, a medida que vamos hacia el fondo, puntos focales, ¿vale? Laterales, para que sepan más o menos la profundidad, y el punto focal. Con el punto focal me refiero a esto, ¿vale? Me refiero a esto. Por ejemplo, en el fondo del todo, si fijáis las grandes marcas normalmente lo ponen así, al fondo del todo, y donde está la zona de caja, el punto focal, lo ponen, bueno, pues lo ponen en una pantalla, un fondo de otro color, destaca, para saber, para que el usuario, cada vez que entra, que sepa el circuito que tiene que hacer, hasta dónde, digamos, está la meta, ¿vale? Hasta dónde tiene que llegar. Agustín, Y, una cuestión que estoy viendo en esta sí, foto de aquí y que me estoy dando cuenta de que en muchos comercios actualmente es así. Ahora que sí, comentas un poquito la distribución de planta y hacia dónde nos quieren dirigir, últimamente lo que vemos también es como zonas más experienciales, ¿no? Para mm, probar el producto, para testarlo, para cogerlo. En esta foto que pones aquí es como una mesa cuadrada con pantallas. En las mm. librerías ahora parece que también se tiende a un espacio con una mesita pequeña, unas butaquitas para me siento y echo un vistazo de lo que me voy a llevar. La parte experiencial también se está llevando al local, ¿verdad? Sí, la experiencial y, bueno, incluso pues la gamificación, bueno, introducir elementos bueno, lúdicos, El como juego. dices. Por ejemplo, pues el otro día estuve en una inauguración de un establecimiento de deportes que incluía Ujú. una zona fría, ¿vale? Pues puso la zona de fútbol, con las equipaciones Barça, Madrid, etcétera, etcétera. Puso una hierba artificial verde, una pantalla, recreaba una pequeña cancha de fútbol muy pequeña, ¿eh? Muy Sí. enana, microscópica casi. La recreaba y tenía una Play con Ah, un juego con el FIFA. Entonces, bueno, pues es una forma también de bueno, de retener un gestionarlo. poquito más. Y siempre pongo de ejemplo este caso de una señora que es muy buena vendedora, muy buena comercial, que comentaba que, bueno, que vende vestidos para bodas, y decía que generalmente que notaba que cada vez que iba acompañada, pues o de hijos o pues alguien que no estuviera interesado en ese tipo de productos, que se aburría y, bueno, pues decían, venga, vámonos, vámonos. Entonces, ¿qué dijo? Voy a hacer una zona para desactivarles. Bien. Entonces puso un sofá, muchas revistas, una neverita y Ah, unos tentempiés. Entonces dice, bueno, pues así, aunque, bueno, pues esa persona, ese acompañante quiera marcharse, lo tengo desactivado porque lo tengo ahí, tiene sus revistas, se puede tomar un agua y dice que le funciona muchísimo, claro, eh, eso que que hablabas le tú, funciona. ese punto frío, aprovecharlo Sí, para cosas complementarias. Sí, sí, claro, pues desde el punto de vista efectivamente. de la experiencia, para el acompañante es un incentivo también, porque bueno, Sí, aunque vaya realmente y no esté interesado por el producto, no va a perder el tiempo, va a estar relajado, puede jugar claro. con el Cargador de teléfono. móvil. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, sí, pues me parece una idea fantástica y un ejemplo muy bueno. Sí, 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 sí. Bueno, pues luego también la distribución de planta. No debemos bloquear el acceso, sino que se debe abrir, ¿vale? Para que, bueno, facilitar el flujo. Y estos flujos tienden más bueno, facilita más la circulación interna, ¿vale? Esto lo bloquea, al final llega un momento en que el usuario puede no llegar hacia el final, ¿vale? Y estas estructuras más abiertas, en el que se ve el final del recorrido, también contribuye bueno, pues a generar flujos dentro del espacio comercial, ¿vale? Ujú. Facilitarlo. A lo que me refiero es a esto, ¿vale? Es decir, si la entrada, bueno, no hacerla angosta, sino la entrada tiene que ser, en la medida de las posibilidades, abrirla, ¿vale? Debemos abrirla cuanto más posible, pues mejor, ¿vale? Ese acceso al final canaliza mucho mejor la circulación e invita a seguir, ¿vale? Y si tenemos un espacio muy grande, ¿vale? Pues es habitual, pues a veces en pequeños negocios que son ferreterías, que tienen decoración, etcétera, etcétera,
muy grande, a ver, que sea, por ejemplo, un tipo nave, ¿vale? Y queremos Ujú. que la gente haga un determinado recorrido, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es un sendero. ¿Vale? Porque este sendero va a facilitar que el cliente se desplace y complete el 100% del tránsito. Al final, hay una relación directa entre el tiempo de permanencia en el espacio comercial y el ticket medio. ¿Vale? Es como cuando vamos al Ujú. súper. Si estamos 5 minutos, nuestro ticket medio va a ser más bajo que si estamos 1 hora. Entonces, lo que nos interesa es atrapar al consumidor y que se desplace, que se movilice por todo el espacio comercial. Con lo cual, por ejemplo, pues tengo una tienda de decoración, una mueblería, etcétera, etcétera, pues quizás hacer un sendero le va a ayudar, ¿vale? A visualizarlo todo y no va a preguntarse ni cuestionarse nada, simplemente va a seguir el sendero, probablemente, ¿vale? Ujú. Y bueno, hasta aquí la presentación de hoy, la de tendencias. No sé si querréis compartir, bueno, pues algún comentario, duda a las personas asistentes o... Bueno, el chat estuvo un poco tranquilo. Sí, Un poco tranquilo. Si nos pudieras pasar el enlace, no sé si lo tienes a mano, el enlace del estudio, si no lo compartimos sí, en... luego te lo paso, ahora mismo no lo tengo a mano. Perfecto, lo Chema. compartimos la siguiente clase, no hay ningún problema. Nada, Marcos Fernández te da las gracias por la presentación y bueno, podemos dejarlo aquí. Voy a compartir yo Mm. eh, para hablaros de los siguientes talleres. Estamos ya en último La recta bloque. final, ¿no? Y el jueves tenemos ecología en el pequeño comercio y prácticas sostenibles, ¿vale? Tenéis la inscripción abierta pinchando aquí en la web de Talleres Impulsa Comercio Galicia en cursos FEMSA. Y lo que os comentaba antes de acceder a la web de Comercio Galicia. Simplemente pincháis Comercio Galicia ORG y en el primer banner que os sale, pincháis en Accede al curso y tenéis haciendo scroll hacia abajo todas las clases anteriores en YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nada más por hoy. Gracias, Agustín, por tus consejos, el visual merchandising, las últimas tendencias y un poquito, podemos resumirlo como ser disruptivos y ser rompedores con vuestros escaparates y vuestros locales sin dejar de hacernos caso en las cosas básicas pues, lo que os decía Agustín al finalizar. Dejar espacios abiertos, crear senderos, crear experiencias y que el cliente esté el máximo de tiempo en el local para elevar el ticket. Pues lo dejamos aquí y nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta el jueves. Chao, chao.